Amén, aleluya. Puede tomar su asiento, mi hermano. Qué bendición estar en la casa de Dios. Qué bendición estar en su casa. Damos la bienvenida a cada uno de mis hermanos que se encuentra aquí en esta mañana. Bienvenido, hermano. Qué bendición verle. Bienvenida, familia. Y invitaron a su hija. Bienvenida eres. Es una bendición tenerles aquí. Un aplauso al Señor. ¿Alguien más nos visita por primera vez? Todos somos de casa, dese la bienvenida, diga bienvenido. ¿Por qué no voltea su mano derecha, su mano izquierda, dele una sonrisa a su hermano? Y dele una bienvenida a la iglesia, a la fuente. Qué bendición estar en la casa de Dios. Créame que Dios, en su infinito amor y en su misericordia, está contento de verle aquí. Y el amor de Dios que nos lleva más allá de nuestro entendimiento. Rápidamente vamos a orar por nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Vamos a bendecirlo, vamos a decirle a Dios: aquí está el fruto de mi trabajo. Cierre sus ojos, Padre. En estos momentos entregamos a ti, Señor, lo que te pertenece a ti, Padre. Lo damos con nuestra convicción en nuestro corazón que tú lo vas a bendecir y vas a prosperarnos al 100 por 1, Señor, como dice tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Te bendecimos, Señor. Martes tenemos hombres fuertes. Vamos a invitar a nuestros hermanos que vengan. Hay una reunión que nuestros hermanos estamos teniendo, los varones. Así es que haga todo lo posible por estar ahí. Dios es bueno y yo sé que Dios va a cumplir con su presencia y su Espíritu Santo. Así es que haga lo posible por estar ahí, hombres de Dios. Esposas, manden a sus esposos. Díganle: mi amor, es día de hombres, preparen todo para que se venga contento. Amén. Qué bendición. Miércoles tenemos nuestras células, así es que invitamos a todos que sigan apoyando a su célula. Líderes, llamen a sus miembros de su célula. Va a ser una bendición que todos podamos ir. Ahí es donde podemos preguntar, donde podemos interactuar con la palabra. Es una bendición. Dios está haciendo cosas buenas en la casa de Dios. Amén. El jueves tenemos La Fuente TV. Esta semana no hemos podido regresar el audio a nuestro programa pasado. Por alguna razón lo silenciaron, pero estamos trabajando en eso. Viernes tenemos escuela de liderazgo a las 7 p.m. y domingo a las 9 tenemos principios básicos. Yo les quiero invitar a que sea parte. Usted quiera aprender un poco más acerca de los principios, el fundamento de un cristiano. Tenemos clases aquí a las 9 de la mañana. Usted puede venir y ser parte. Tenemos una clase de principios básicos, escuela de liderazgo, y tenemos una clase que se llama Conéctate, donde usted se puede conectar con la iglesia. Este es un tiempo donde usted puede aprender qué es ser parte del cuerpo de Cristo. ¿Por qué nos reunimos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Cuál es nuestra visión? ¿A dónde vamos como iglesia? Y Dios ha sido bueno. Amén. En esta mañana me toca compartir a mí. Es una bendición. La semana pasada tuvimos a Pastor Esteban. Qué bendición es tener a pastores que nos enseñan. Aprendemos a cada momento de ellos. De igual manera seguimos aprendiendo. No lo sabemos todo, pero tenemos a nuestros padres espirituales que nos ayudan a caminar y a seguir adelante. Amén. Estamos en la serie Padre Eterno. Dígale a su hermano: estamos en una serie que se llama Padre Eterno. ¿No? Ok. Viernes 6 de marzo hay un banquete de encuentro en el centro de embarazo. Es $65 por persona. Para más información puede
juntarse con la hermana Liz. Ella le puede dar más información acerca de este evento, de este banquete. Así es que si usted puede ir el viernes 6 de marzo, va a ser una bendición, $65 por persona. Así es que, ¿quiere ser parte de eso? Bienvenido, amén. Qué bendición estar en la casa de Dios. La verdad, a mí me da gusto venir. Yo no sé dónde estaría mejor sino que estar en la casa de Dios. Dice la palabra de Dios: yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. Y estando en la casa, uno se aburre. ¿Cuántos se aburren en su casa? Aunque hay muchas cosas que hacer, pero todos dicen los niños, I am boring, man. Estoy aburrido. Pero venimos a la casa de Dios y tenemos eventos que nos animan, que nos desvelan, pero nos desvelan para un propósito, amén. Qué bendición. En esta mañana seguimos en la serie de Padre Eterno. A mí me tocó el admirable y príncipe de paz. Fíjense que la paz es lo que todos perdemos en el transcurso de nuestras vidas. Todos queremos y buscamos una paz, y muchos se refugian en el alcohol pensando que iban a encontrar una paz, y es temporal. Muchos se refugian en las drogas porque piensan que ahí van a encontrar una paz, pero después de que pase el efecto, lo único que tienen es una carga de conciencia y pierden aún la paz que entre comillas habían encontrado, y es peor la situación. Hay personas que dicen, yo tengo control de lo que tomo, de lo que hago, pero así han dicho todas las personas que han empezado simplemente con el alcohol, o con el cigarro, con la marihuana, y ya después no pueden salir. Isaías capítulo 9, versos 6 y 7, la palabra de Dios dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado por su imperio y la paz no tendrá límite sobre su trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Y el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Qué bendición saber que tenemos un Padre eterno, un Padre que es nuestro príncipe de paz. Y la semana pasada, pastor, tocó un poquito acerca de, hay una palabra que se usa en el mundo cristiano y en el pueblo judío, en el pueblo de Israel, y esta palabra es shalom. El shalom de Dios, que es, hace mucho tiempo yo me acuerdo que en la iglesia católica, no sé si todavía lo hacen, que dicen la paz sea de Cristo, o algo así, o la paz de Cristo, algo así. Y esa palabra viene desde el principio, usándose el shalom de Dios. Cuando saludan los judíos, es lo que están haciendo, diciendo la paz de Cristo. Estamos unidos y estamos de acuerdo, dice la palabra de Dios, que podemos avanzar y hacer algo. Amén. Entonces esas son las dos palabras que se usan para paz. Pablo la usó para describir el objetivo de la iglesia en el Nuevo Testamento, siendo ella la palabra favorita de saludo, el shalom, es lo que utilizaban. Shalom como judíos. Dice que en el significado más profundo de la palabra de Dios para decir paz estaría en la relación que tenemos nosotros con Dios. Entre más relación tenemos con nuestro Padre Dios, encontramos una mejor paz, porque empezamos a entender qué es Dios para nosotros, qué es Dios para nuestras vidas. Y la única manera que nosotros podemos encontrar paz es en nuestro Padre Dios, en Jesús, que es el príncipe de paz. La tarea de un rey es la de gobernar su reino en el cual tiene dominio. Y el príncipe lo que hace es como un mediador y va aprendiendo, porque algún día él va a ser rey. Entonces el príncipe simplemente es un mediador entre nosotros. Jesucristo, la palabra de Dios dice que Él es el príncipe de paz.
Él vino a la tierra a ser un mediador entre nosotros y el Padre. Hechos capítulo 5, verso 31 dice: a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Jesucristo vino como príncipe, el mediador para nosotros encontrar el perdón de nuestros pecados, arrepentirnos y la salvación de nuestras vidas. En este orden establecido por Dios nos revela la primera venida de Cristo. Él no vino como rey, pudiera haber venido como rey, pero vino como príncipe. Él vino a servir. Por eso dice en la palabra: yo no vine a ser servido porque no soy rey. Yo soy príncipe, yo vine a servir al mundo. Tremendo. De la manera en que Dios se presenta hacia nosotros. ¿Y saben qué? Nosotros, dijo Dios, vine a servirlos a ustedes. Pero ahora nosotros, con el conocimiento y la convicción de Dios, nos toca servir ¿a quién? A otros. La palabra de Dios dice que el que quiera ser mayor en el reino, que sirva. Tenemos que servir. Tenemos que ser parte de algo. No podemos simplemente llevar una vida fuera de Dios. La gente dice: no, yo allá afuera yo tengo paz y Dios está conmigo a donde quiera que voy, porque la palabra de Dios dice que Dios está en todo lugar. Y sí, Dios está en todo lugar, pero también Dios habla que nos congreguemos. Dice la palabra de Dios: no hagas, fíjense lo que dice, no hagas como aquellos que tienen por costumbre en no congregarse. Es un mandato, no hagas. Quiere decir que Dios se complace cuando nosotros nos reunimos y entendemos y platicamos acerca de su grandeza y crecemos en el amor de Dios. Pero algún día va a regresar Jesús, y ¿saben qué? Va a regresar como Rey de Reyes y Señor de Señores, y todo ojo le verá, dice la palabra. Pero mientras que eso pasa, punto número 1 para los que están escribiendo, para las células: vino para enfrentar al príncipe de este mundo. ¿Cuántos saben que hay un príncipe en este mundo de igual manera? Isaías capítulo 9, verso 2. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Jesucristo reconoció que hay un príncipe en este mundo. Y este príncipe no es un príncipe de paz. Es más, la Biblia habla acerca de este príncipe como Satanás. Hay otros nombres que describen a Satanás como el príncipe de este mundo. Hay muchos que le llaman diablo, otros le llaman Luzbel, otros le dicen Lucero, otros le dicen el hijo de la mañana. Por eso yo me acuerdo que hace mucho tiempo había una estación de radio mundana que decía los hijos de la mañana, y lo único que están diciendo es los hijos del diablo. Y la gente no se da cuenta lo que está pasando detrás de todo eso, porque se escucha normal, porque no, dice la palabra de Dios que el pueblo perece por falta de conocimiento, porque no sabemos, porque no conocemos. Entonces lo que vino a hacer Satanás, el diablo, o como le quiera usted llamar, es a traer un caos de oscuridad y pecado, porque esa es su esencia de él. Pero también la palabra de Dios nos enseña que Jesús es el príncipe de paz. Y hay una guerra entre las tinieblas y la luz. ¿Cuántos saben que hay una guerra entre las tinieblas y la luz? Fíjense, si apagáramos las luces como pasó la semana pasada, se apagan todas las luces, automáticamente ¿qué pasa? Hay una oscuridad. ¿Cierto o no es cierto?
en automático, en el momento que se baja el switch, se apagan las luces, invade la oscuridad en milésimas de segundos. Por alguna razón, cuando está oscuro, la mayoría de la gente entra un cierto temor. ¿Y saben por qué entra un cierto temor? Porque no sabes lo que está causando un cierto ruido, las cosas no alcanzas a distinguir qué está pasando. Y el diablo así trabaja en la oscuridad y no sabes qué está haciendo. Cuando menos sientes, te ataca. Pero en el momento que prendes la luz, automáticamente las tinieblas no pueden prevalecer. Se disipan, se van en un instante de igual manera. ¿Por qué? Porque no pueden quedarse cuando la luz se impone. Y esa es la luz de Cristo. Colosenses capítulo 2 verso 15 dice: y despojándolo a los principados y a las potestades, lo exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Dios vino a tomar su lugar y a derrotar a ese príncipe de muerte. El príncipe de muerte antes se le ocurría matar a alguien y lo podía hacer porque tenía autoridad. Cuando Jesucristo vino a morir en la cruz, dice la palabra de Dios que bajó hasta lo más profundo y le quitó las llaves de la vida y de la muerte al diablo. De ahí ya no tiene ninguna autoridad sobre nosotros, los que somos hijos de Dios. Él no puede venir a matarnos cuando Él quiere. Él tiene que pedir permiso. Él no puede venir. Cuando somos lavados y comprados con la sangre de Cristo, hay un precio que se pagó por nosotros. Hemos sido lavados. No hay nada que nos acuse porque hemos sido lavados y hemos sido comprados a precio de sangre. Pero ¿saben qué? El querubín protector, que también es el diablo, fue creado con una imaginable belleza. Todos nos imaginamos el diablo con cuernos porque así lo pinta a Hollywood, y nos imaginamos un diablo feo, rojo. Yo no sé cómo se imagina usted el diablo, pero así nos los han pintado. Pero en realidad el diablo es hermoso. Dice la palabra de Dios que era lo más hermoso que Dios había creado en el cielo. Y sin saber anda sobre nosotros, no sobre nosotros, pero anda en medio de nosotros de igual manera. Esta criatura contempló la gloria de Dios en un tiempo, pero finalmente él quiso tener el mismo poder que Dios y fue destronado. Y es por eso que se convirtió en el más grande enemigo de Dios y se hizo nuestro enemigo de igual manera. Por eso es que muchos cristianos dicen: yo cuando andaba en el mundo tenía poquitos problemas, pero empecé a servir a Dios y hazte cuenta que se vino una ola de problemas. Pues claro, porque pasamos de servir a Satanás a servir a Dios. Y cuando empezamos a servir a Dios, el diablo viene y dice: ah, sí es cierto que quieres ser cristiano, es cierto que quieres cambiar. Pues ahí te va, pum, y te empieza a atacar, porque ahora eres su enemigo. Y empieza a ponerte problemas tras problemas, enfermedades. Trata de tocar tu vida a ver qué tanto es tu fe, a ver qué tanto puedes prevalecer en el camino. Pero Dios te va santificando, Dios te va cambiando. Empieza a cambiar tu manera de pensar, empieza a cambiar tu manera de ser. Empieza a buscar a ese príncipe de paz. Empiezan a cambiar las cosas en tu casa. Empieza a ver las circunstancias cambiar. Yo sé que a mucho tiempo quizás se predicó un evangelio que si recibes a Dios se acaban tus problemas. Y no es así. Al contrario, empiezan tus problemas. Pero ¿sabes qué? Yo prefiero enfrentarme a los problemas con Dios que enfrentármelos sin Dios. Yo me acuerdo que cuando estaba chico, mientras mi papá estuviera conmigo, yo no tenía ningún temor de nada. Yo sabía que iba a comer. Mientras mi papá estuviera conmigo, yo sé que a donde quiera que fuéramos íbamos a comer, y yo estaba seguro.
Nomás estaba yo solo, sin mi papá y sin un peso en mi bolsa. Yo sabía que iba a pasar hambre porque no estaba mi papá conmigo. Hay una protección cuando nosotros caminamos con Dios. Hay una paz que nos llena cuando nosotros nos enfrentamos al mundo. Es más, cuando yo estaba en la high school, cuando estaba en la primaria, no era muy bueno, así que digamos en la escuela, porque pues no le echaba ganas y me gustaba más jugar que estar en la escuela. Me expulsaron como 2 veces de la primaria porque era tremendo. Pero cuando vine a Cleburne, muchos no sabían que fui a la escuela Cleburne y me gradué de la Cleburne High School. Y cuando me metí a la escuela ya pensaba diferente. Me enfoqué totalmente en los estudios, me enfoqué en lo que yo estaba haciendo. Y me di cuenta que tenía un potencial que no había descubierto dentro de mí. Porque empecé a poner a Dios primero en todo lo que hacía. Dije, Señor, ayúdame. Yo necesito aprender inglés, yo necesito hacer esto, Señor, dame gracia, dame inteligencia. Y empecé a sacar buenas calificaciones, porque ahora sí me enfoqué en lo que estaba haciendo con la ayuda de Dios. No podemos estar fuera de Dios. Es algo falso encontrar una paz fuera de Dios, porque la palabra de Dios dice: Dios, dentro de su amor y su misericordia, nos da un poder a cada uno de nosotros que hemos recibido su nombre. ¿Saben qué? Hay un poder para decir no cuando nos ofrecen algo que sabemos que no es bueno para nosotros. Nos da un poder y un dominio propio sobre nosotros. Una autoridad que nos da el Espíritu Santo para discernir dónde está el problema, dónde está la lucha, y mejor le damos la vuelta. Ese es el poder que nos da Dios. Saben que a Jesucristo lo atacó el enemigo. Inclusive antes de que empezara su ministerio fue atacado. Estaba ayunando por 40 días y llegó el diablo a atacarlo. ¿Y saben qué? Él le contestó con la pura palabra. Cuando nosotros nos llenamos de su palabra, cuando nosotros comemos esta palabra, y no literalmente vaya a romperle una hoja de su Biblia, no, pero leyendo la palabra de Dios, meditando en la palabra de Dios, entonces vamos aprendiendo y discerniendo, estamos alimentando espiritualmente. Algo pasa en lo sobrenatural, empezamos a comprender las cosas mejor, empezamos a entender las cosas. ¿Por qué? Porque vino en la reconciliación entre Dios. Ese es el punto número 2. Él vino para reconciliarnos, reconciliar al hombre con Dios. Romanos capítulo 5 verso 10 dice: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Fuimos reconciliados. Ahora tenemos entrada al reino por medio de Jesús. ¡Qué bendición! ¡Qué gracia Dios ha puesto sobre nosotros! Fíjense que cuando Adán y Eva pecaron, yo creo que a Jesucristo no le tomó por sorpresa, porque Él sabe todas las cosas. Pero una de las cosas que pasó en el principio es de que ellos no tenían necesidad de amar, porque tenía una relación íntima con Jehová de los ejércitos. Porque la palabra nos enseña que Jesucristo Dios de los ejércitos, o Jehová, se paseaba sobre el jardín y los visitaba, y ellos no tenían miedo. Y mientras yo analizaba la palabra de Dios, es de que en ese momento Jehová de los ejércitos se presentaba en espíritu y no tenían miedo. Pero ¿saben qué? Algo pasó, que pecaron.
Y cuando pecaron, se escondieron. Y cuando se escondieron y vino Jesús, dice la palabra de Dios que vino como en la tarde. Si usted lee su Biblia, dice que vino en la tarde. ¿Cómo sabían ellos que venía Jehová de los ejércitos? Y yo pienso que en ese momento tomó una forma de hombre para entender el pecado que habían cometido. Y dice la palabra de Dios que tuvieron miedo y se fueron y se escondieron porque escucharon que venía Jehová de los ejércitos. Y dice la palabra de Dios de que se escondieron y se taparon con hojas de higos. Tremendo. ¿Qué es lo que pasó ahí? Que el pecado nos separa de Dios. Hermanos, ¿cuántas veces nos vamos al Señor? Llévanos con bien a donde vamos y cuida nuestro automóvil. Pero hay una, quizás una historia que alguien cuenta que dice: no, el Señor va conmigo, y sí va conmigo, pero te pasas del límite y ya Dios se baja y tú vas vas tú solo, ¿no? Y la consecuencia es de que te pueden parar y te den un ticket. Señor, pero tú ibas conmigo, ¿por qué dejaste? Y le empezamos a reclamar a Dios cuando nosotros somos los que estamos violando los principios y las reglas establecidas. Y nos enojamos con Dios. Pero Dios quiere tener una intimidad con nosotros, que haya un temor en nuestro corazón por el pecado. Cuando no hay una sensibilidad de nosotros, es de que podemos cometer pecado, podemos hacer lo que sea y nada nos dice, no hay una conciencia, no hay un Espíritu Santo que redarguya dentro de nosotros, que nos haga sentir que lo que estamos haciendo está mal, y lo hacemos como si nada. Pero ¿saben qué? En Romanos capítulo 5 verso 12 la palabra de Dios nos enseña: por tanto, como el pecado entró en el mundo, dice, en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Nacimos con un pecado original que nos separa de Dios. Por eso es de que tenemos que recibir a Jesús. Dice la palabra de Dios: si confesares con tu boca, tenemos que confesarlo y recibir a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. Entonces pasamos a ser hijos de Dios, no antes. Yo pensaba que por haber nacido en un hogar cristiano yo ya directito tenía la gloria comprada, ¿verdad? Y no es así. Uno tiene que confesar que Jesús es nuestro Señor. Génesis capítulo 2, 16 y 17 dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. Y yo quiero que ponga atención ahí, porque a veces nosotros le aumentamos a lo que Dios nos enseña. Dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. 17: mas del árbol de la vida, de la ciencia y del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comience, ciertamente morirás. Y yo tengo mi Biblia aquí. Mi Biblia está en hebreo y está en griego. Y me llama la atención de la manera en que te lleva a otro nivel cuando la palabra de Dios está hablando. Y nos enseña no lo apunté ahí, pero Génesis capítulo 3, fíjese, yo quiero que vaya a Génesis capítulo 3, porque es bien importante que vea esto, cómo nosotros cambiamos la palabra de Dios, cómo cambiamos a veces lo que Dios nos manda. Y a mí me llamó la atención, porque la mañana que lo estaba leyendo, ¿cuándo saben que hay una revelación de Dios? Cada vez que uno lee la palabra, hay algo que salta. Fíjense lo que dice en Génesis 3, 1. Dice: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer:
Fíjense cómo llegó la serpiente a decirle a Eva: con que Dios os ha dicho, no comáis del árbol del huerto. Fíjense cómo respondió la mujer. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis. Fíjense lo que le adherió ahí: no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Eso es lo que le dijo Dios. Fíjense, y a mí me llamó la atención porque le aumentó. Y dijo también Dios, o sea, ya el diablo ya había ganado un terreno ahí. Porque fíjense, cuando a nosotros nos dan una orden en nuestra casa y no nos gusta, nosotros le aumentamos a esa orden, le componemos, porque no nos gusta como nos dijeron que no hiciéramos, y le aumentamos por naturaleza. Nosotros le aumentamos a las cosas. Y dice, Dios le dijo, no comáis de ese árbol, porque el día que comieses ciertamente morirás. Y la mujer dijo, sí, nos dijo que de todos los árboles podemos comer, pero que si comíamos de ese, que tampoco ni lo tocáramos. Y eso no había dicho Dios. ¿Qué quiere decir con eso? Que el diablo se había dado cuenta en ese momento que ya había tocado su corazón. Y comió del fruto. Y todos sabemos la historia. Pero esta muerte causó que todos nos separáramos de Dios. Y tenemos una lucha continua con el enemigo. Porque el enemigo quiere matarnos, quiere sacarnos. ¿Cuál es nuestra fruta que nos hace caer a nosotros y que nos separa del camino del Señor? Hay cosas que nos separan a cada momento cuando nosotros cometemos ciertas cosas. Nos separan de Dios. Hay cosas que nos impiden llegar al trono de su gracia. Y nosotros decimos, Señor, pero ¿por qué si yo te estoy sirviendo? Pero hay cosas que hacemos que todavía necesitan que ser erradicados o quitados de nuestras vidas para que nosotros podamos tener entrada total a las bendiciones de Dios. Y nos damos cuenta cuando el príncipe de paz te llena tu corazón. Está dentro de ti. Jesucristo pasó por la experiencia de la muerte, morir. Asimismo se llevó todos los pecados de la tierra. Pero también sabemos que Él resucitó de entre los muertos y triunfó sobre ella, trayendo a nosotros reconciliación, como dice la palabra. Entonces, punto número 3, vino a dar armonía al hombre consigo mismo. Marcos 4:38, rápidamente. Fíjense lo que pasó ahí. Y estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado de que perecemos? Se andaba una tormenta fuerte y el barco se movía violentamente y Jesús estaba tranquilo, dormido. Y todos allá desesperados fueron a despertar a Jesús. Jesús, ¿qué no te das cuenta que perecemos? Y tú acá relax. Un hombre llamado Herbert Hoover dijo, la paz no se logra en las mesas de los concilios o por medio de tratados, sino en los corazones de los hombres. ¿Cómo podemos lograr paz? Yo me he dado cuenta que como padre tendemos a gritar. Cuando menos damos cuenta estamos gritando.
Y está bien cuando uno lo está haciendo, pero cuando ya tu hijo te grita ya no está bien. Entonces uno se enoja. Lo que pasa es de que nosotros sentamos el tono de cómo tenemos que tratarnos en la casa y gritamos a nuestros hijos. Pero esa no es la manera de enseñarles cómo hablar. De enseñarle cómo educar a nuestros hijos es hablarles con autoridad, pero hablarles despacio para que ellos entiendan. Y cuando ellos te hablen, te van a hablar despacio para que tú entiendas. Pero nosotros gritamos. Y gritamos como 30 veces y por eso no nos hacen caso. Tendríamos que decirlo una sola vez. Mi abuelito nada más nos miraba una vez, nos echaba unos ojos y pum, calmado, porque venía mi abuelo o mi papá venía, nos echamos unos ojos, ahorita vas a ver. Y ya no decía nada, pero llegando a la casa sopas y ya no lo hacíamos. Hay hijos que no tienen paz, hay mamás que no tienen paz, padres que no tienen paz. Y lo peor de todo es de que hay cristianos que no tienen paz. Y usted podrá decir, ¿por qué pasa esto? Fíjense, Jesús estaba tranquilo dormido. Y los demás, los apóstoles, estaban desesperados. No encontraban cómo. Y le fueron a reclamar a Jesús, nosotros nos perecemos y tú allá tranquilo. Hay cosas en nuestras vidas que nos roban nuestra paz. Yo he tratado de decirle a mi esposa y que a lo mejor a veces yo no sé cómo transmitirlo quizás. Y me dice mi esposa, mira esto y el otro, no te preocupes. No, ¿cómo no me voy a preocupar si no has hecho nada? Y yo lo mismo a veces le digo, ¿cómo no me voy a preocupar? Pero estoy aprendiendo a mirar los problemas desde otro punto de vista. A tener calma para mirar con claridad qué es lo que tenemos que hacer. No en desesperación, pero mirar las cosas con calma. La palabra de Dios nos enseña y nos dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da. No hay paz fuera de Dios. Dice la palabra de Dios, no hay paz, no como el mundo da una paz, porque es una paz temporal. Nosotros creemos que tenemos paz. Cuando nos llega un cheque, cuando yo trabajaba en la compañía y me llegaba un cheque de $1,000, $2,000, no hombre, y ahora sí tranquilamente. Pero no es así, porque se acaba y empieza la desesperación otra vez. Es una paz temporal. Pensamos que vamos a salir adelante con eso, pero no es así. Pero cuando Dios viene, tú puedes tener un salario de $500 semanales y con eso seguir adelante y salir adelante, pagar tus deudas, y hay una paz en ti porque Dios tiene control de lo que tú haces. No está tu fe en el dinero, no está tu fe en tu trabajo, tu fe está sentada en el que da la paz que sobrepasa todo entendimiento, y es Dios. Colosenses capítulo 3 verso 15 dice, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. Y luego agrega, y sed agradecidos. Es algo que tenemos que aprender a ser agradecidos con lo mucho o lo poco que tengamos. Unos tenemos casa y los hijos te dicen, queremos otra casa más grande, más bonita. Y los que están rentando un departamento, no hombre, yo quisiera tener una casa aunque sea como la del pastor. Ya no quisiera más. Y los que no viven en el departamento y viven bajo un puente dicen, no hombre, yo quisiera aunque sea tener un cuarto en un garage, ahí yo puedo hacer mi vida, no sufriría frío. Pero tenemos que aprender a apreciar lo que Dios nos ha dado. Dice, ¿por qué adhiere ahí? Y sed agradecidos, porque no somos un pueblo agradecido, porque no agradecemos de lo que Dios nos ha dado. A veces entramos en querer más. Yo no estoy diciendo que no deseamos tener más cuando está la oportunidad de hacer algo. Mi hermano Juan Zavala decía que los judíos se hacen ricos porque
Si ellos están ganando $500 a la semana y empiezan a ganar $1,000 a la semana, siguen viviendo como si ganaran $500 a la semana. Y después empiezan a ganar $2,000 a la semana. Ellos siguen viviendo como si tuvieran $500 nada más, porque ahorran su dinero para hacer un negocio más grande. Y cuando ya están tranquilos, ya pagaron su casa, ya pagaron todo, entonces empiezan a hacer lo que a ellos les gusta, pero ya sin ninguna preocupación. Y a veces nosotros ganamos, nos dan un aumento de $10 y queremos gastar 30. Y por eso andamos apurados siempre. Nos roba la paz. Entonces tenemos que ser agradecidos. La palabra de Dios dice que el príncipe de paz vino a poner en nuestro corazón, donde tenemos que aprender a tener paz. Porque eso dice, la paz sobrepasa todo entendimiento. Por más que usted quiera razonar por qué estamos en paz, por qué nos podemos sentar contentos. Ayer estuvimos con nuestra hermana y comiendo unas carnitas. Bueno, yo digo carnitas, ¿no? O sea, contentos, riéndonos. O sea, hay gente que tiene todo el dinero del mundo y no está en paz. No está en paz. Filipenses 4:7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Fíjense lo que pasa. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Yo le voy a invitar que discierna esta palabra, que cuando se vaya a su casa, bueno, a ver, Señor, y la paz de Dios, quiere decir que esa paz tiene que venir de Dios a mi vida, que sobrepasa mi entendimiento, quizás no lo puedo comprender. Esa paz va a guardar, ¿qué? Mi corazón. Quiere decir que si alguien me ofende, yo no me voy a ofender, porque hay una paz que guarda mi corazón. Nada, no importa que el pastor un día ya no te quiero aquí. Dijo un hermano en una iglesia una vez, aunque la congregación me corra de la iglesia, dice, yo me meto por la ventana. Tenía ventana la iglesia. Yo me meto por la ventana, por donde yo me vuelvo a meter, porque hay una paz en su corazón. No importa lo que pase a tu alrededor, la paz, dice la palabra de Dios, que cubre tu corazón. ¿Y saben qué? Y dice, y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Quiere decir que no hay no sé si estoy, hermano, a ver si digo esta palabra correcta, retaliación. ¿Hay retaliación en español? O sea, hacer algo en contra de aquel que te está ofendiendo. La palabra de Dios dice que la blanda palabra aplaca la ira. Pero cuando gritamos unos a los otros, se enciende más el problema, se hace más las circunstancias. Alguien tiene que tomar control del problema, alguien tiene que quedarse callado. Pero el problema es que siempre pensamos que nosotros tenemos la razón. A veces, no porque somos pastores, es decir que no discutimos mi esposa y yo. Y a veces me tengo que callar y decirle, sí, está bien, aunque no esté bien, pero yo lo hago de todas maneras. Y ya después le digo, esto que me dijiste no estuvo bien, pero lo hice de todas maneras, ya no voy a discutir contigo. No importa que los de alrededor digan, es que eres mandilón. Sí, soy mandilón, pero yo prefiero que digan que soy mandilón y el día que venga Jesús me lleve. Y no que sea macho y me quede, pues ¿de qué me sirve? Amén. La palabra de Dios dice que sobrepasa el entendimiento humano, porque es divino. Cristo vino a reconciliarnos como hombres y Dios para tener entrada. Y podamos decir que tenemos paz en Cristo. Yo quiero que considere lo siguiente. En la Biblia hay más de 430 versículos que hablan de paz. Y todos están relacionados con la paz que solamente Dios sabe dar. Y que ministra su Espíritu Santo. ¿Por qué es tan importante la paz en nuestras vidas?
Porque en esa paz vivieron nuestros antepasados, vivió Adán y Eva mientras estaban en el huerto, no se preocupaban por nada. Imagínense levantarse en la mañana, no se preguntaban, oh, tengo que ir a ponchar tarjeta. No, se levantaban en la mañana y ahí había fruta para comer. Lo único que el mandato que Dios le dio a Adán es, ponle nombres a los animales. Imagínense levantarme, esta le voy a poner mariposa. Pío, pío. Ese le voy a poner pollo, o gallina, o como sea. Ese era su trabajo de Adán. Imagínense caminar en el huerto, poniendo nombres a los animales, a las plantas, así bien a gusto, tranquilo. Pero tuvo que venir el pecado. Y como maldición tenemos que trabajar todos los días. Pero ¿saben qué? Nos lleva al punto número 4. Él vino para anunciar su futuro, que es el reino de paz. Lucas capítulo 2:2. En este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. Cuando Jesucristo nació en Belén, ¿saben qué pasó? Que vinieron 3 magos. En la Biblia de inglés dice eran sabios. Hace mucho prediqué acerca de esto. ¿Por qué le decían que eran magos? No me voy a meter en eso. Pero, ¿por qué? Porque el diablo quería venir a matar la simiente que venía a cambiar el mundo, que era Jesucristo. Y aquellos reyes trajeron 3 regalos. Por eso en México se celebra que el Día de los Reyes Magos y se regalan regalos, ¿no? Porque eso es lo que hacían. Es más, yo no sabía, porque ya tiene mucho que no vivo en México, pero me comentaron los hermanos que eso es lo que más se celebra el Día de los Reyes Magos, que el día el 24, que es día de Santa Claus. Pero los Reyes Magos traían 3 cosas. Traían oro, incienso y mirra. El oro tenía que ver con la realeza de Jesús, porque venían a entregarle el oro. El incienso como el sumo sacerdote, y la mirra al quien iban a ungir, porque él iba a ser nuestro Mesías, el príncipe de paz. Dios es tan bueno. Zacarías capítulo 9:9. Cuando él venga dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Vino como príncipe nuestro Señor Jesús. Isaías 32:17. Y el afecto de la justicia será paz, y la labor de su justicia reposo y seguridad para siempre. 18. Y mi pueblo habitará en morada de paz, en habitaciones seguras y en recreos de reposo. Recuerden que Jesucristo vino como príncipe, pero va a ser el rey. Él viene pronto. Lucas 1, capítulo 32. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre las casas de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Nuestro príncipe de paz, Jesucristo, que va a regresar en un día no muy lejano y nos va a dar paz a todos. Lucas 1:33. Perdón, Apocalipsis capítulo 17, verso 14. Y dice: pelearán contra él cordero, y el cordero los vencerá, porque él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con él son llamados y elegidos y fieles. Algún día vamos a venir a pelear con el cordero y derrotar a ese diablo feo que
nos aqueja cada momento de nuestras vidas. Isaías profetizó acerca de cómo iba a venir Jesús. Si usted lee Isaías, parece que es 33, 32, 33, habla de cómo iba a venir Jesús, cómo iba a presentarse, qué es lo que iba a pasar con él, como venía como príncipe. Saben que muchos judíos aceptan a Jesús como Salvador cuando empiezan a leer estos versículos, porque se dan cuenta ahí la misma palabra, la palabra profética que dijo Isaías de cómo iba a venir Jesús. Han leído la Torá tanto tiempo, han leído la Tanaj y no se han dado cuenta de que ahí mismo decía acerca de Jesucristo, el que iba a venir a morir por nuestros pecados y darnos la salvación. Jesucristo quiere darnos paz, pero quiere enseñarnos a separarnos de las tinieblas. Dios quiere que caminemos en su luz admirable, en esa paz que solamente Él puede dar. Yo le invito, mi hermano, a que si usted no ha experimentado esa paz, puede haber sido cristiano por mucho tiempo, por años, por décadas, pero a lo mejor no ha experimentado la paz que Cristo da. A lo mejor tiene un día, una semana, 2 meses, 3 meses de haber conocido a Dios y usted conoce la paz de Cristo. Yo le invito a que se ponga de pie, mi hermano. Y que podamos ver en el Espíritu. Yo le invito a que cierre sus ojos un momento. Deje que el Espíritu Santo le muestre quizás cosas que han robado su paz por mucho tiempo. Deje que el Espíritu Santo le muestre a usted qué es lo que le está robando su paz. Una hermana dijo, es que mi esposo. Pero cuando cerró sus ojos, Dios le dijo, no, es que tu carácter, es que tu manera. Dios le empezó a hablar, nadie le tuvo que decir nada. Mismo Jesús, el Espíritu Santo que está en nosotros, nos habla. Podemos echarle la culpa de infinidad de cosas, pero cuando Dios te muestra qué es lo que te está robando tu paz, entonces tú dices, Señor, yo te lo entrego porque yo no sé cómo lidiar con esto. Quizás yo no tengo sabiduría para hacerlo, pero Señor, yo me someto a ti, Señor, y lo entrego todo a ti, Señor. Enséñame, ayúdame a hacerlo. Y el Señor empieza a poner de su Espíritu Santo sobre ti y empiezas a comprender. Tenemos que humillarnos delante de Dios. Tenemos que entregarle nuestro corazón y decirle, Señor, heme aquí, envíame a mí. Yo quiero cambiar. ¿En qué te sirvo, Señor? ¿En dónde puedo servir en tu casa? ¿En dónde puedo trabajar, Señor? Yo quiero ser fiel a ti. Quiero tener un pacto y un compromiso contigo. Yo quiero hacer, Señor, y trabajar en tu casa, Señor, porque he encontrado tu paz. Padre, en estos momentos, mientras cada uno de mis hermanos, hermanas, niños, jóvenes, les revela, Señor, lo más profundo de su corazón, en qué fallamos, en qué necesitamos ordenar nuestras vidas. Yo te pido que pongas una paz en cada uno de nosotros, un shalom en nosotros, que podamos enfocarnos, Señor, en el supremo llamado que has puesto en nuestras vidas. Padre, te amamos, Señor. Bendecimos tu precioso nombre. Si usted quiere hacer una reconciliación con Dios, quiere decirle, Señor, quizás yo te he fallado, Señor. Quizás no me he dado cuenta de áreas en mi vida en la cual yo he fallado, Señor. Pero, Señor, hoy quiero reconciliarme contigo. Quiero reconciliarme con tu paz. Quiero que tu paz, Señor, entre a mi pensamiento, a mi corazón, a mi cuerpo. Yo quiero llenarme de ti, Señor. Quiero llenarme de ti, Padre Santo, Espíritu Santo. No tengo nada para ofrecer
puede sorprender su corazón. Tratado una y otra vez, y no hay nada que me enamore más, nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada me hace suspirar. Multitud de errores, me inclino ante ti. Eres digno, eternamente digno, impresionante. Solo ante ti yo me inclino. Digno, eternamente digno, impresionante digno.
tomar asiento un momento, mis hermanos.